Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. Estamos prácticamente a 48 horas de la conformación de un nuevo gobierno, con Pedro Sánchez como presidente del gobierno, y entendíamos que era el momento adecuado para hablar de esta nueva etapa que comienza en la historia política de España. Vemos nuestro vídeo. La semana ha comenzado con el anuncio del nuevo gobierno que presidirá Pedro Sánchez, una vez superada la sesión de investidura y haber prometido su cargo ante el rey Felipe VI. Comienza una nueva legislatura y lo hace en un clima ciertamente diferente al comienzo de otras legislaturas. La sociedad española ha manifestado en la calle que no está de acuerdo con el camino que se han dado para conseguir este acuerdo de legislatura. Lo ha hecho en manifestaciones convocadas tanto por el Partido Popular como en otras convocatorias impulsadas desde entidades pertenecientes a la sociedad civil, como la celebrada este sábado en Madrid y que se repetirá en Valencia. Una protesta que se ha producido sin ningún altercado violento. Violencia aislada que sí se viene produciendo frente a la sede del Partido Socialista en Madrid y que, siendo minoritaria, resulta igualmente condenable y execrable. Como decimos, el nuevo gobierno echa a andar con los tiempos marcados por un proyecto de ley de amnistía que tendrá que cumplir con los plazos establecidos y hacer las paradas pertinentes. Unos plazos que comienzan en la tramitación parlamentaria, primero en el Congreso y después en el Senado, con el consiguiente informe del Consejo de Estado, el proceso de enmiendas y después todo apunta a que terminará en el Tribunal Constitucional, que tendrá que dirimir si cumple con los principios establecidos en el texto del 78. Y mientras este proceso avanza y termina en el alto tribunal, el Gobierno tiene que asumir la gestión política, económica y social del país. Un país que ya ha estado bastante tiempo embarcado en debates que, si bien deben de tener su espacio político, tienen también que lidiar con el día a día de los ciudadanos, proveyendo de los servicios y buscando el crecimiento y la estabilidad económica para el bien común de toda la sociedad. Podríamos resumirlo en 3 principios. 1. Esforzarse en buscar valores comunes identificados con la verdad. 2. El diálogo social auténtico implica la capacidad de respetar el punto de vista del otro y admitir que puede incluir convicciones y preocupaciones legítimas. Y 3. Desenmascarar las diversas formas en que la verdad es manipulada, distorsionada y oculta en el discurso público y privado. No lo busquen en el discurso de nuestros representantes políticos, que está en Fratelli Tutti del Papa Francisco. Bueno, pues hemos visto con atención este vídeo y también las caras de los nuevos ministros. Esta mañana a primera hora prometían su cargo en presencia del rey Felipe VI y en presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Yo no sé si me van a prometer aquí su cargo, mis 2 invitados, pero yo sé que cuento con su lealtad y yo lo agradezco desde el primer momento. Miguel Ángel Collado, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿A usted cuando le ha tocado jurar o prometer, qué ha hecho? ¿Jurar o prometer? Juraba. Juraba, ¿verdad? El otro día explicaba yo la diferencia entre jurar y prometer. Y Fátima Guadamillas, buenas noches. Buenas noches. ¿Y a ti cuándo te ha tocado, Fátima? También juraba. También jurabas, ¿no? Es que parece que es lo mismo y no es lo mismo, y yo creo que es importante distinguirlo, y cuando alguien tiene que someterse a esa situación, saber por qué dice una cosa o saber por qué dice otra. Bueno, hemos preparado este programa que ha tenido alguna que otra circunstancia. Normalmente en Enfoque somos 3 más la que habla, hoy somos 2 por diferentes circunstancias, pero bueno, yo creo que va a ser igualmente enriquecedor, y quería aprovechar también para toda esa gente que por circunstancias no ha podido venir, pues darles las gracias, porque la verdad es que siempre que levantamos el teléfono están dispuestos. Lo que pasa que cuando no se puede, pues no se puede, no pasa nada. Algunos de ellos se van a ver reflejados en algunas de las preguntas que voy a plantear a esta mesa. Una visión general del momento, Miguel Ángel, además de tu artículo en La Tribuna que leemos semanalmente. Pues de incertidumbre y preocupación, ¿no? A mí me preocupa incluso más que la amnistía, que creo que es una medida injustificada, injusta, pero que es una medida puntual que afecta a unas personas determinadas. Me preocupa más lo que hay detrás, sobre todo el tema de financiación
reconocimiento de deudas, transferencias, por ejemplo, de Rodalíes, que es un país que lleva 6.000 millones de euros. ¿Quién va a asumir el coste? Porque además no olvidemos no solo la transferencia dentro de España, no olvidemos que tenemos la deuda de la Unión Europea como europeos, somos la cuarta potencia económica de Europa, y los fondos de Next Generation son 800.000 millones que hay que devolver, y España tiene que devolver una cantidad importante, por tanto, deuda dentro de España y deuda hacia el exterior. Por tanto, preocupado por la situación. O sea, que a ti lo que te preocupa son los cuartos. Sí, porque yo creo que otras medidas son instrumento, que pueden ser en la posición favorecedora a los independentistas. Si tienen mucho más dinero, pueden hacer políticas incluso demagógicas y apoyar sus pretensiones. Yo creo que eso es la clave, por una parte. Por otra parte, alguien tiene que pagarlo. Y lo pagarán, como siempre, las comunidades autónomas menos desarrolladas. Lo pagaremos los castellanos manchegos, los castellanos leoneses, los madrileños. Por tanto, la situación para mí es preocupante y grave. A ver, Fátima, ¿cómo levantamos esto? Pues no, yo comparto la preocupación y además incluso estamos un poco estupefactos por las cosas que estamos viendo y que no habíamos visto nunca. Yo creo que nos está costando incluso digerirlo y comparto esa preocupación pues con todas las personas que salieron a la calle el sábado, con los jueces, con los fiscales y con tantas asociaciones que están denunciando por una parte, claro, la amnistía a delincuentes, que dice Miguel Ángel que es una postura, digamos, o que es una decisión puntual, pero no deja de ser una decisión que crea una casta política a la cual otros políticos les permiten, les amnistían de sus delitos. Ya eso es bastante grave. Me preocupa, por supuesto, el tema económico, porque no hay manera de cuadrar esos números. Y me preocupa también lo que viene, qué es lo que falta. Es decir, los jueces tienen una preocupación que nos alarma al resto. Es decir, ¿qué es lo que viene? Un asalto a la justicia para que la justicia no sea un obstáculo en las pretensiones de los independentistas. ¿Qué nos queda por ver? O sea, preocupa bastante la situación. Yo hablaba precisamente con una de las personas que estaba invitado a venir, pero que por circunstancias no ha venido. Yo creo que se ha establecido como una especie de escalera hacia arriba que probablemente no sepamos dónde sea al final. Yo creo que estaba el tema de la amnistía, que bueno, más o menos generaba una preocupación, pero una preocupación sobre algo que los ciudadanos no palpamos con las manos, que es la justicia, el concepto justicia, la constitucionalidad, la no constitucionalidad. Al fin y al cabo, pues aunque es necesario, pero podemos entender que no afecta a nuestro día a día, ¿no? Pero claro, el paso siguiente, el escalón hacia arriba, en ese clima de contestación social, es el tema de la deuda. Cuidado, son los cuartos. Cuando se hace público el acuerdo con Esquerra Republicana, se dice que a Cataluña se le va a condonar, perdonar, decir, no lo vas a pagar, un 20% de su deuda. Sí que es verdad que el presidente Emiliano García Paje decía, cuidado, que a nosotros no es que no nos apliquen, no queremos que nos apliquen el 20%, sino que sea proporcional a la economía de Castilla-La Mancha, entonces sería un poquito más. Y eso ya, cuidado, que es dinero, que se les perdona, ¿y por qué? Y el dinero todos sabemos que no se perdona, o sea, el dinero, si alguien no lo paga, habrá otro que lo tenga que pagar sí o sí. Y luego ya, para mi percepción, no sé si la compartís, es el tema de los jueces. O sea, todas las asociaciones de jueces que tenemos que decir que no se llevan precisamente bien y que cada vez que hay una polémica política, cada una se vincula a un lado y otro, y además comunicativamente son adjetivadas la asociación progresista, la asociación conservadora. Salen los jueces, salen los fiscales, salen los abogados, salen con sus togas y protestan. Yo no sé si eso lo habíamos vivido un poquito otra vez en España. A mí eso ya es lo que dice, cuidado, tate, que estamos tocando cosas muy serias, ¿no? Sí, yo decía antes que la amnistía es una medida puntual, afecta o que afectarán, no sabemos si a 400 o a 1.500. Por tanto, en sí... 309 personas. Pero teniendo que hablar de 1.500, alguien ha dicho, ¿eh? 1.500. 309 personas, lo último que yo he visto. Pero lo preocupante de la amnistía, repito, sean 400 personas los beneficiados, y eso enlaza con tu pregunta, ¿cómo se justifica? Es un disparate la exposición de motivos
de la ley de amnistía. Un disparate y además muy revelador, porque dice una frase que jurídicamente es peligrosísima. Habla de actos soberanos de las Cortes. Las Cortes no son soberanas. Estamos en un Estado de Derecho que es separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Las Cortes están sometidas a la Constitución. ¿Van a dejar de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿No van a respetar la distribución territorial de nuestro país? ¿Para qué está el Tribunal Constitucional? Las Cortes no son soberanas. Es una barbaridad jurídica decirle eso, pero no sé si... Cuidado que ya hubo unas declaraciones de Carmen Calvo, creo que era, diciendo que la soberanía residía en las Cortes. No. Lo digo. Sí, pero no son soberanas. Porque hay un equilibrio de poderes, por eso es un Estado de Derecho. 3 poderes, equilibrio. Y la Constitución es el marco que determina los poderes de cada órgano. Cortes, Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Es que esa afirmación llevada al extremo significaría que las Cortes, si son soberanas, pueden aprobar cualquier cosa, más allá de la Constitución, cualquier cosa, cualquier barbaridad jurídica, desconocer un derecho fundamental. Por eso, esas afirmaciones, para mí, no sé si ha sido un esfuerzo de querer justificar la amnistía, porque en realidad la exposición de motivos echa mano a todo lo que pide por el camino. Habla de países como Italia o Portugal que admiten la amnistía, pero lo dice expresamente en su Constitución. Habla del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero se refiere a pronunciamientos de países que admiten expresamente la Constitución. Otra cosa sorprendente, incluso decía hasta ridícula. Vamos a ver, se dice en la exposición de motivos que el derecho no está al servicio de la sociedad, perdón, está al servicio de la sociedad. La sociedad evoluciona y el derecho debe evolucionar con la sociedad. Sí. Es cierto. Entonces, lo que invocamos, o invocan los autores del proyecto de ley, de proposición de ley, la ley de enjuiciamiento criminal, que es de 1882. Se invocan para justificar la Constitución, entre otros motivos, una ley de hace 141 años, y luego dicen que el derecho tiene que evolucionar. Yo creo que es una norma que ha recogido otra materia que encontraba el autor, como si fuera un almacén, y fuera a recoger lo que encontrara en el almacén, por una parte, por tanto, poca técnica jurídica, y luego una reflexión fallida de afirmar que las Cortes son soberanas, que no son soberanas, que están sometidas a la Constitución. También esa exposición de motivos habla de que, que quiera acometer la situación de excepcionalidad de lo que pasa en Cataluña. Hombre, excepcionalidad. Bueno, la excepcionalidad se produjo en el 17, sí, pero no ahora. Se aplicó el 155 y lo que hay ahora estaba normalizado, y todo esto lo que va a hacer es todo lo contrario, va a ser todavía crear un clima de más tensión. Ayer ha trascendido en pocos medios, ayer hubo una reunión de los de Junts más allá de los que han pactado, porque consideran que incluso los que han pactado, Junts y Esquerra, que se han vendido. Entonces quieren hacer un partido todavía más radical y quieren ir con él a las elecciones catalanas. Entonces no se está pacificando ni se está cambiando ninguna situación excepcional. Al revés, se les está dando dinero de una manera completamente injusta y arbitraria para que sigan desestabilizando la propia Cataluña y con eso el resto de España. De hecho, durante todo este tiempo de negociación ha habido unas declaraciones de la portavoz de Junts y de otros dirigentes independentistas diciendo que habían conseguido el gran logro de ese clima de confrontación que había en Cataluña, trasladarlo al resto de España. Hombre, yo no sé si eso es un logro para presumir de él, pero que hay una... Para un enemigo de España, sí, claro, claro, que es lo que son, y sí, tampoco lo ocultan. Sí. Pero de todas maneras, lo ha dicho el profesor Collado, estamos ante una proposición de ley que tiene que tener su trámite parlamentario. Tiene, por ejemplo, que tener el informe del Consejo de Estado. No. El informe es cuando es proyecto de ley. Cuando es proposición de ley, evitamos trámites. Ya. Y, por ejemplo, bueno, claro, si evitamos ese trámite del informe del Consejo de Estado, va al Parlamento, al Congreso. Pero del Congreso tiene que ir al Senado. En el Senado ya sabemos que la mayoría es la mayoría del Partido Popular. Del Senado ya ahí se estará unos mesecitos ahí intentando, bueno, pues de alguna manera
ralentizarlo, pero bueno, tiene que volver necesariamente al Congreso. Y luego todo apunta a que va a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, y el Constitucional, bueno, a lo mejor es muy rápido, pero a lo mejor se toma sus tiempos. A lo que voy yo. Es un año, por lo menos, entre unas cosas y otras, ¿no? Con un matiz. Es cierto que el Senado ha aprobado una reforma a su reglamento para poder dilatar la tramitación de la proposición de ley. Tengo muchas dudas de que eso sea constitucional, porque la propia Constitución dice que cuando el Gobierno declara que una medida es de urgencia, fija el plazo ante la Constitución. No creo que el reglamento pueda alterar ese plazo. O sea que ahí tenemos otro conflicto jurídico. La ley está llena de conflictos. Por ejemplo, si me permitís que siga, porque es increíble la exposición de motivos. Por ejemplo, dice expresamente que se elabora esa proposición de ley por respeto a la ciudadanía. Respeto a la ciudadanía hemos ido a votar sabiendo que se decía que no iba a haber amnistías. Y ahora se nos respeta diciendo que va a haber amnistía. Yo realmente estoy sorprendido de las barbaridades que incorpora la exposición de motivos. Ya no entro en el texto concreto. Simplemente la exposición de motivos ya tiene mucha importancia, porque las leyes cuando... Claro, es que alguien puede decir, pero bueno, total, es la introducción, eso no es cuerpo legislativo, pues que díganlo. No, pero vamos a ver. La amnistía significa una medida excepcional, un debilitamiento de la separación de poderes, en la que el poder judicial se ve debilitado porque las Cortes dan una amnistía. Se tiene que justificar ese tipo de medidas. Y hace falta, evidentemente, una ley que regule esa medida, pero esa ley se tiene que interpretar simplemente como un elemento interpretativo. Evidentemente no es el definitivo. Los antecedentes, la exposición de motivos, el debate parlamentario. Por eso la exposición de motivos tiene su importancia desde el punto de vista jurídico. Lo importante, como dice muy bien, es el texto en sí, pero es un factor de interpretación, igual que cuando se dicta un decreto ley es por urgencia extraordinaria. Un motivo de análisis es el debate, la exposición de motivos del decreto ley o del debate parlamentario. Aquí ocurre igual. O sea, tiene su importancia. Y la prueba de ello es el esfuerzo que han dedicado los redactores a tratar de justificar la proposición de amnistía con todo lo que han podido. Pero, insisto, hasta que la ley se apruebe, con las enmiendas, si es que ha lugar, y hasta que el Tribunal Constitucional diga si es constitucional o no constitucional, este país tiene que seguir viviendo. Entonces, digamos que a lo mejor, sobre todo siguiendo el hilo de esa primera intervención del profesor Collado, efectivamente la ley de amnistía no deja de ser un elemento perturbador, entretenedor también de la opinión pública o de la indignación pública. Mientras tanto vamos haciendo otras medidas. Fátima. Así es, y una de las medidas, la medida está claro, ellos lo que quieren es verdaderamente la independencia, eso no ha cambiado. Entonces, para eso necesitan mucho dinero y las medidas, yo creo, más inmediatas van a ser todas de tipo económico en Cataluña y también en el País Vasco. Entonces, ayer Moody's sacaba un informe en el que decía que van a recibir cada ciudadano como el 120% de los que... más de lo que recibe otro ciudadano, es decir, 2 veces, 20 más. Moody's lo sacaba. Moody's lo sacaba. O sea, ya había hecho ese análisis un organismo independiente. Entonces, eso ya va a ser de manera inmediata en el primer presupuesto que se apruebe. ¿Pero tú crees que eso va a llegar a la opinión pública? Yo creo Mientras que ya, estamos un poco yo ahí, creo que ya ha llegado. Amnistía, sí, es verdad que ha llegado más, pero cuando, no se puede estar mucho tiempo con mucha tensión. La tensión tiene que bajar. Seguramente tiene que bajar, pero bueno, cuando la gente sale a la calle 1 millón de personas, 800.000 o las que sean, es porque la indignación es muy alta y la gente es consciente de todo esto. Luego habrá que ver cómo las comunidades autónomas lo manifiestan, porque las comunidades autónomas van a tener que reducir sus presupuestos. Nosotros la primera. O sea, no vale engañarse. No vale engañarse. Hay que pagar una cantidad indecente de dinero. Y esa cantidad hay que pagarla reduciendo los presupuestos y reduciendo las cosas que se van a hacer aquí. Y de alguna manera lo vamos a recibir. ¿Y si las comunidades autónomas se niegan? ¿Se niegan si es lo que les van a dar?
Si es que no es que se tengan que negar. Nosotros pagamos todos los impuestos. Las empresas pagan sociedades, nosotros pagamos nuestros impuestos y demás. Y lo que va a recibir cada comunidad autónoma que está en el presupuesto, pues van a ser cantidades muy distintas y completamente injustas, haciendo ya, oficializando la desigualdad entre españoles, más todavía, que ya existe porque ya el cupo vasco y demás ya son medidas de desigualdad, pero es que ya se va a oficializar en un presupuesto y lo que está en un presupuesto, eso sí que es ley. Es que ya este dinero tienes, con eso la sanidad, con eso no sé qué, con eso todo lo que tengas que hacer. O sea, que están atadas de pies y manos. Vamos a ver, eso que decías tú... Has dicho también en esa primera intervención, has nombrado Europa. Yo creo que mucha gente se encomienda a Europa. Sí, pero debemos 800.000 millones de euros. 800.000 millones de euros. Hasta el año 58. 800.000. 800.000 millones. En 58. España es la cuarta potencia. Imagino que contribuiremos según nuestra potencia. Ahí salió una noticia también en algún periódico de que Alemania tiene problemas ahora presupuestarios por una sentencia del Tribunal Constitucional que va a suponer un parón al presupuesto alemán y por rebote al presupuesto europeo. Pero, volviendo a lo que decías tú, que es mi leitmotiv, la amnistía es un efecto anestesia, no distrae, como dices muy bien, y además el tiempo juega a favor de que nos distraigamos. Vamos a ver, el año que viene hay que pagar una liquidación complementaria de comunidades autónomas. La transferencia del Estado a comunidades autónomas van a cuenta. 2 años después se ajustan las cifras. Uno en el 22, y una vez lo hablamos en un programa tuyo, no se deflactó la tarifa de IRPF y ha habido mucha inflación, ha aumentado la recaudación de los impuestos estatales, los grandes impuestos estatales. De manera que en el año 24 hay que repartir 14.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Todas, vamos a decir, más o menos, poquito o menos, pero vamos a decir algo, nos puede distraer. Oye, a pesar de todo, a pesar de estos compromisos con Cataluña, nosotros seguimos creciendo, pero va a ser un efecto placebo que se va a diluir. Pero, mientras tanto, como dices, gana tiempo. Hay un tema que también, por ejemplo, este tipo de leyes que hablan o que de alguna manera ponen negro sobre blanco la desigualdad fiscal, vamos a quedarnos en ese ámbito, hay otros ámbitos, de la desigualdad fiscal y que tocan el tema de la deuda, del dinero que tienen que recibir las competencias, las comunidades autónomas y tal, ¿no deberían de tener un informe, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda? No, se tenía que debatir en un foro multilateral, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso se tiene que debatir con transparencia, que todas las comunidades autónomas expongan sus argumentos, sus razones, que cada uno justifique lo que necesita y cada uno diremos, en Castilla-La Mancha, que tenemos una población diseminada geográficamente. Otras comunidades autónomas que están concentrados o que son insulares. Allí cada uno pondrá sus argumentos y se debate en un clima de respeto, de transparencia y de lealtad institucional, que es lo que está fallando. Eso no va a pasar. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues ya prácticamente en la práctica no pinta nada. Cataluña y el País Vasco no van, porque quieren una negociación aparte. Y los otros ya, cuando te vengan ya con los números hechos, restando lo que tienes que dar a Cataluña y al País Vasco, pues poco pueden decir. Ya, pero es que conforme lo pintáis, parece que tampoco hay mucho más que rascar por parte de las comunidades autónomas no beneficiadas por este acuerdo. Bueno, las comunidades autónomas, el poder territorial, hay muchas comunidades autónomas que son del PP y que tienen un poder territorial muy fuerte, por supuesto que algo pueden hacer y que podrán manifestarse ahí, pero si se cumplen, no sabemos si van a cumplir todos los acuerdos con Cataluña, pero si se cumplen los acuerdos con Cataluña, Europa va a exigir la devolución de los fondos Next Generation en varios años, hasta el año 58 y todo eso, pero lo va a exigir. Y que no se produzca una ampliación de Europa, porque entonces seremos más contribuyentes netos, porque los países que van a entrar están en renta per cápita muy por debajo. Entonces, todo eso, los números no salen. De todas maneras, yo soy muy crítico con el Gobierno y con el Partido Socialista, pero también es cierto que el Partido Popular podría haber hecho alguna cosa más en este periodo de investidura. ¿Cómo? Por ejemplo, haber facilitado la investidura del Partido Socialista sin apoyo independentista. Ya, pero
Eso no se planteó, ni por una parte ni por otra. Pero es culpa de los dos. Yo creo. Lo máximo que llegó a plantear Alberto Núñez Feijóo, de lo que ha trascendido, es dividir la legislatura en gobiernos de 2 años. 2 para el Partido Popular y 2 para el Partido Socialista. ¿No era un acuerdo suficientemente generoso? Yo he hecho en falta un acuerdo entre los partidos. Esa fórmula, o la fórmula de facilitar diputados, o también diputados del Partido Socialista que hubieran actuado de acuerdo con su conciencia. En las Cortes, el mandato no es imperativo, cada diputado o senador vota según su conciencia, y el partido podrá decir lo que quiera, darle instrucciones o no dárselas. También bueno, eso se planteó y Emiliano García Paje ha sido bastante señalado durante 2 o 3 semanas diciendo bueno, que de alguna manera cediera a sus diputados para que cedieran sus votos al Partido Popular, o sea, que no dieran su voto al Partido Socialista para no conseguir la legislatura como se ha conseguido. Pero yo creo que a mí me hacía mucha gracia porque yo creo que había una percepción en lo que es la capital, los grandes medios nacionales y la capital, y otra cosa era lo que veíamos en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha yo creo que sabíamos que no iba a haber sorpresas en ningún momento, no sé si alguna vez. Exactamente, no iba a haber ninguna sorpresa, pero también tienen que ser conscientes que los ciudadanos de Castilla-La Mancha que les han votado, no les han votado para defender este programa porque no fueron con este programa ni de lejos a las elecciones. Ya. O sea, que eso, por supuesto, que es un gobierno legítimo y que está hecho y que los pactos se pueden hacer en democracia y que todo lo que quieras. Lo que no puedes hacer es algo radicalmente distinto de lo que estabas diciendo 2 días antes de la investidura y plantear cosas que van a perjudicar directamente a los ciudadanos de Castilla-La Mancha económicamente y que jamás se plantearon en la campaña electoral. La gente está muy indignada por esto y la gente lo ve. Quiero decir. Bueno, pero también a lo mejor el Partido Popular tampoco ha puesto los mimbres adecuados, ¿no?, para agradecer ese gesto, que sería un gesto por parte de los diputados. O sea, yo creo que es una cuestión personalista. O sea, no lo hago porque no nos entendemos. Sí. Con lo cual habla un poquito... Probablemente uno no está dispuesto a dar los votos y el otro no los quiere, porque prefiere pactar con los que ha pactado, probablemente también. Lo dices tú, no hay la mínima sintonía entre los grandes líderes y eso impide los acuerdos. Porque esa falta de sintonía lamentablemente se traslada a los diputados rasos. Y eso es el problema de nuestro país, yo creo. Bueno, también es verdad, todos sabemos que en el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, en ese arco de 7 parlamentarios, 8 parlamentarios, 8 diputados socialistas elegidos en nuestra comunidad autónoma, tampoco, digamos que tienen diferentes motivaciones en torno al modelo de Estado y digamos que tiran cada uno o pertenecen cada uno a una cuerda diferente. Unos son de la cuerda de Emiliano García Paje y otros son de la cuerda de Pedro Sánchez. Eso hay que decirlo. Sí, pero yo quiero trascender el ámbito territorial. Yo me refiero diputados de comunidades autónomas que se van a ver perjudicadas. Sí, que estamos referenciando a Castilla-La Mancha, pero lo mismo podemos decir de Castilla y León, de Madrid, de Navarra, de Andalucía, de Valencia, que es otro de los pagadores netos. Valencia y Andalucía son las perjudicadas en la región autonómica. Alguien podría ser movido. Y también algún diputado del PP de Castilla-La Mancha fuera de Castilla-La Mancha podría haber actuado con otro criterio. Hubiera sido muy distinta la historia. Ya. Pero no tampoco sé lo que duraría, Ana, tampoco sé lo que duraría ese acuerdo, pero a lo mejor salíamos de esta situación. Yeah. Pero claro, luego escuchar decir a Puigdemont que lleva desde marzo negociando y sale Cerdán y dice que es verdad que llevan desde marzo negociando y entonces es que te parece que todo hay un engaño muy grande, es que a lo mejor el pacto que querían era y lo tenían hecho. Porque que lo dijera Puigdemont ya rápidamente dijeron, bueno, la palabra de Puigdemont vale lo que vale. Entonces lo dijo Santos Zeta. Y dijo, pues llevo desde marzo haciendo este pacto. Estamos hablando de los diputados socialistas elegidos en Castilla-La Mancha, igual que los diputados del Partido Popular elegidos en Castilla-La Mancha, igual que los diputados de Vox, en este caso que tenemos 2. Es una
es una realidad que, bueno, se repite en cada comunidad autónoma. Estamos hablando de los pactos, de los dirigentes, pero toda esa gente está ahí porque la han votado los ciudadanos. Y yo creo que en todos estos 2 meses que llevamos, julio, agosto, bueno, vamos a decir que hemos estado un mes un poquito más, sobre todo septiembre, octubre, noviembre, a mí me da la sensación que puede haber mucho votante, por ejemplo, del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, que ha votado con unas convicciones y que por un lado se ha sentido o tiene que dar la cara por lo que hace su partido y Pedro Sánchez en el Congreso, pero por otro lado tampoco ha encontrado un amparo en el Partido Popular. O sea, parece que ahora hay aquellas personas que se manifiestan en la calle, está bien, pero hay una especie de vergüenza de voto. Y es mucha gente. Yo creo que también hay que pensar en esas personas, ¿no? Que no tienen por qué avergonzarse de su voto o no tienen por qué ser reprochadas por el voto. Porque sí que es verdad que la amnistía no iba en el programa. Sí que es verdad que han votado al Partido Socialista y sí que es verdad que a lo mejor el Partido Popular no les ofrecía la confianza de su voto, ¿no? No, de acuerdo. ¿Y cómo se entra el votante de buena fe que ha votado de acuerdo con sus ideas de derecha, de izquierda, de centro y ve que el gobierno se reúne con un prófugo o que el gobierno llama, o el partido del gobierno llama exiliado a un prófugo? ¿Y qué puede hacer el votante? O que vayamos a Suiza a negociar con otros países, con relator internacional. ¿Y qué puede hacer el votante? Más allá de manifestar su cabreo, probablemente en privado, porque si lo hace en público, a lo mejor también es una conducta reprochada. Pues yo creo que el votante de cualquier partido, lo que tiene que hacer es valorar lo que hace el partido con su voto y en función de eso votar. Porque ahora lo que hace el partido, lo que hace en este caso el secretario general del partido. El secretario general del partido con su voto y en función de eso votar, porque lo que tampoco puedes decir es que yo estoy de acuerdo con esto y he votado a este partido y lo que sea, pero lo que tampoco se puede votar es cualquier cosa antes de que gobierne la derecha. Cualquier cosa, ¿qué es cualquier cosa? Cualquier cosa no. Tú no tienes derecho a dar cualquier cosa. Tú no tienes derecho a dar un referéndum, ni una amnistía, ni tienes derecho a empobrecer al resto para que una comunidad sea más rica. No, no tienes derecho tampoco. Entonces, tampoco era consciente de que todo eso iba a pasar. No, yo, claro, cada uno puede votar lo que quiera y no es reprochable el voto y cada uno puede votar en conciencia y según sus ideas políticas y hasta su tradición familiar, lo que quiera. Lo que pasa es que lo que no es admisible, o sea, yo entiendo quien diga, pues yo tenía confianza en este partido porque creía que lo iba a hacer mejor. Lo que no entiendo, yo personalmente, es que se vote cualquier cosa antes que gobernar la derecha, cualquier cosa no. O en caso contrario, cualquier cosa antes de que gobierne la izquierda. Pues eso no debería ser, sino o sea, que votar tú tienes en que contra, creer, no. Y sobre todo la palabra esa, el cualquier cosa, que se ha repetido mucho en estas elecciones, no tanto en otras. O sea, tú puedes votar en contra por decir, lo ha hecho fatal este gobierno, del tipo que sea. Voy a votar a otro gobierno, pero cualquier cosa antes de que los otros lleguen al poder, hombre, que están destruyendo tu país, que están destruyendo la economía, que te lo van a partir, que van a crear problemas porque además de los problemas económicos normales, digamos, se sale. Viene un ciclo económico, te recuperas, cambias las políticas económicas, te recuperas. Lo que no se sale es de determinadas decisiones que crean ya una fractura entre españoles tremenda. ¿Sabes qué pasa? Que lo contábamos antes de comenzar este programa, que ese discurso apocalíptico, que se rompe España, que van a crear desigualdades entre los ciudadanos, como que de tanto repetirlo, yo creo que no cuaja, ¿no? Pues está aquí. Está ocurriendo. ¿Vosotros creéis que se rompe España con esta decisión? No sé si se rompe España. Lo que sí sé es que van a pagar más los que deberían pagar. Yo creo que en eso sí que hay una percepción en la ciudadanía, de que los derechos económicos y los reportes de esos derechos económicos van a ser desiguales en toda España. Yo creo que eso está bastante afianzado, ¿eh? Claro, pero ¿qué es España? España es un espacio de solidaridad. Si rompemos el espacio de solidaridad, rompemos España. El concepto, no digo que se rompa políticamente nuestra nación, pero sí el concepto
espacio de solidaridad en que los que más tienen contribuyan y ayuden a los que menos tengan. Desde el punto de vista personal, el que más tenga que pague más impuestos y ayude al que tenga menos renta, pero también los territorios que tienen más riqueza ayuden a los que tienen menos desarrollo, porque seguimos como hace 40 años. Seguimos un país dividido norte-sur, dividido entre regiones que han sido comandando la economía de nuestro país y regiones que siguen estando a la cola. Y eso se va a agravar, se va a agravar. Yo creo que ese concepto sí que está más ahondado en la sociedad, de que hay una España más rica y una España más pobre, y que a lo mejor que seguramente, a lo mejor no, porque me mira Fátima, seguramente con decisiones como esta, pues se va a afianzar más esa desigualdad. Claro, cuando decimos se rompe España, claro, a lo mejor pensamos que, o sea, yo creo que como no vamos a ver, no sé lo que, como no vamos a ver esa como no vamos a ver esa país de Cataluña, porque la nación yo creo que ya está consolidada, como no vamos a ver ese país de Cataluña, espero, pues a lo mejor como que no cuadra tanto, pero yo creo que el discurso hay que llevarlo por el ámbito de los derechos, de la desigualdad y por el ámbito de la solidaridad. De la solidaridad, o sea, de la economía, de lo cuarto, como decía yo al principio, ¿no? Yo, como sabéis, tengo debilidad por Italia. ¿Cuál es la situación de Italia hoy día? Hay un proyecto de ley de autonomía, se llama autonomía diferenciada, que es establecer autonomía de diferentes niveles. Ese proyecto de ley, que lo apoya el sector más radical del gobierno italiano, el sector más radical, ha sido contestado, por ejemplo, por el presidente de la región de Emilia-Romagna, una de las más ricas. Emilia-Romagna, con Piemonte, etcétera, sería de los favorecidos con esta ley de autonomía diferenciada. Pues se ha opuesto el presidente de la región. Nos falta sentido de Estado, sentido de nación y sentido solidario. Yo he criticado que diputados de un partido o de otro no hayan tomado una decisión en favor de los intereses generales. Porque además eso nos transfugimos. El problema es que estamos ya abducidos por la terminología de los partidos políticos. Votar en conciencia no es transfugismo. Al contrario, votar en conciencia es cumplir con la Constitución, que nos dice que el mandato no es imperativo. Y es lo que nos ha faltado. Nos ha faltado generosidad por parte de los grandes líderes, de llegar a un entendimiento entre ellos, y también decisión coherente y honesta de los diputados de la base. En Italia también se repite ese modelo. La parte norte es más cara, más rica, perdón, y la parte sur es más pobre. Sí, y precisamente ha habido regiones ricas que se han negado, se están negando. Y lo que decías tú, ¿qué podemos hacer? Pues en Italia se ha creado una comisión con grandes hombres para diseñar el modelo y está fracturada la comisión precisamente porque han visto que no hay instrumento de solidaridad entre regiones. Bueno, si tenemos que mirar ahora a los italianos, fíjate que ha sido siempre el país ese en el que sobreviven a pesar de sus políticos. Exactamente, y son capaces de sobrevivir con gobiernos que duran 6 meses. Y el país sobrevive y sigue siendo una potencia económica europea. Por delante de nosotros. Ahí, como nos quedan apenas 12 minutos y como tenemos ya a los nuevos ministros, en las portadas de hoy de los periódicos, que seguro que habéis visto, bueno, pues se destaca sobre todo ese cuadro de honor de 22 ministros, el nombre de Félix Bolaños, y algún analista esta mañana decía que Félix Bolaños representa lo que es la ruptura de los tres poderes, porque en sus competencias tiene justicia, poder judicial, tiene presidencia, que es el poder ejecutivo, y tiene las relaciones con las Cortes, que no deja de ser el poder legislativo. ¿Lo veis así? Totalmente, totalmente. Quiero decir, ese superministro para qué está, pues para facilitar ese tipo de cosas, para facilitar en realidad que los tres poderes actúen, no voy a decir romperlos ni nada apocalípticos, pero desde luego que hagan lo que marque el Ejecutivo. ¿Y los jueces? Yo no lo veo tanto. También en el pasado... Discutir un poquito. También en el pasado hubo ministros de Justicia e Interior. Belloc. Y no había problema de quiebra de la separación de poderes. Pero no estábamos en el mismo momento. No estábamos en un momento tan fíjate que era Justicia e Interior.
a ver, justicia, el tema de jueces y tal, y interior, pues también era un momento complicado y tal. Sí Tiene que es más verdad que que ver. yo me acuerdo que hubo muchas críticas porque un ministro asumiera las dos carteras, pero yo creo que en este caso es como más fragrante, ¿no? Como que se ve mucho más. Yo creo que es peor las puertas giratorias entre judicatura, política, judicatura, eso son más peligrosas. Que un ministro vaya al Tribunal Constitucional o que un ministro vaya a Fiscalía General del Estado. Eso, El letrado de las Cortes. El letrado de las Cortes de recién incorporado. Sí, el fiscal general, todos. Bueno, pero en el fondo yo creo que está respondiendo a aquella famosa intervención de Pedro Sánchez en Radio Nacional de España, cuando dijo, ¿y quién nombra al fiscal general del Estado? Pues eso. Yo creo que al final lo que ha dicho, dice, mira, aquello que algunos intuíais o me acusabais de que no decirlo, creía pues en la ahora lo separación pongo- de poderes, pues no creo. Pues ahora lo pongo negro sobre blanco. Eso también hay que valorarlo, ¿no? Con toda la ironía lo digo, ¿eh? Sí, Cuidado. sí. Pero vuelvo también a otra idea para mí clarísima, que es el tema de la coherencia y la honestidad intelectual o política. Si hay una persona que ha sido un alto cargo en un gobierno y tiene que resolver sobre un tema judicial que afecta a ese gobierno, sea un tribunal ordinario, sea un tribunal constitucional, yo creo que esa persona no debería pronunciarse. Y eso es un problema doble. Tener instrumentos legales que evitan esas situaciones, si se producen, hablo todo en hipótesis, si se producen, y luego también la coherencia y la honestidad intelectual de las personas. Es decir, yo he sido X cargo en el ministerio, yo ahora no puedo pronunciarse sobre un asunto que me afecta lo que hice como cargo del ministerio. Y es un problema, por eso, de pérdida de calidad democrática desde el punto de vista de saber lo que hacemos. Cada uno que está en un cargo, da igual el cargo que sea, el que ocupa en el sentido clásico de una magistratura, tiene que ser consciente de su responsabilidad por el cargo que ocupa. No es su nombre que está en juego, está en juego la credibilidad de ese cargo. Ya, pero si lo dejamos todo al ámbito de la conciencia, pues cada uno va a utilizar o va a manejar su conciencia de acuerdo a sus propias circunstancias. Lo peor es que lo que parece es justo lo contrario. Lo que parece no es que nadie tenga problemas de conciencia, sino que hay como una política de vamos a coger el Tribunal Constitucional, vamos a coger el letrado de las Cortes, vamos a coger el fiscal general, o sea, vamos a poner a uno de los nuestros en cada una de las instituciones que necesitamos para sacar adelante nuestros objetivos. Eso es lo que parece. ¿Y los gobiernos del PP no lo hicieron? Sí. Cualquier gobierno que lo haga. En ese caso, lo que pasa es que ahora el órdago de lo que se quiere sacar adelante lo sabemos y el órdago es muy gordo. No es para que nos faciliten ya nuestras leyes o nuestros recursos en el Constitucional, sino que sabemos de qué van a ir los recursos y las leyes que van a acabar en el Constitucional. Sí, porque a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Ver las togas en la calle. Ayer, por ejemplo, hubo esa concentración en todos los juzgados de las capitales de las 5 provincias de Castilla-La Mancha, en Toledo, en Ciudad Real. Ver las togas en la calle a mí me impresiona bastante, por lo que decíamos al principio de que yo por lo menos no recuerdo antes una unanimidad en toda la judicatura en este ámbito, porque se siente, no voy a decir la palabra esa rara, lawfare, ¿se dice? Nunca habíamos oído hablar de Yo por lo nunca menos había yo nunca había oído hablar de de eso esa hasta palabra. ahora. Pero bueno, ahora la exposición de motivos se ha planteado, ¿no?, que se pueden vigilar por parte del gobierno a partir de esta ley todos los procedimientos civiles, penales y administrativos. Bueno, ya les han amenazado a los nacionalistas con hacerlo. Esto Ya toca, directamente ya. uno del número 2 de Puigdemont ya les dijo que acabarían revisando esos procesos. Entonces, quiero decir, es que no estamos viendo cosas que no hemos visto nunca. Sí, lo que dice Fátima, No sonaba Blade Runner eso. que ha anunciado comisiones de investigación en el Parlamento para poner en marcha mecanismos de exigir responsabilidades a los jueces o fiscales que han intervenido, lo cual sería evidentemente gravísimo. Eso sí que, Ana, sería gravísimo. Claro, yo creo que en el grado de preocupación, indignación, yo creo que hemos subido cada día un escalón más arriba y llega un momento que dices, cuidado que el precipicio para mí, sobre... Muy llamativo ha sido que las 3 asociaciones judiciales, las 3, incluso la calificada más progresista, también se ha plantado frente a esta situación. Claro. Lo cual
Cuando tú pones a todo el mundo de acuerdo, sabiendo que todo el mundo tiene posiciones ideológicas bastante enfrentadas, es que algo tiene que estar pasando, ¿no? Pero además no se ve, a lo mejor es una percepción subjetiva mía, pero no se ve ningún tipo de actitud de escuchar a los que están en contra, de escuchar, no digo que después no negocies, no hay ningún tipo, a los jueces se les critica, se les criminaliza por parte del gobierno. Félix Bolaño decía que iba a ir hoy a Europa a decir que la amnistía es un asunto interno, porque el diputado europeo vino a decir que era un problema de Europa. O sea, es increíble, o sea, que con la gente que está en la calle, con las asociaciones que se estén manifestando, no tengan ninguna vía de diálogo, ninguna intención de escucharles ni de tenerles en cuenta. Bueno, nos quedan 5 minutos, a ver cómo arreglo yo esto para que la gente por lo menos duerma esta noche. Porque es una responsabilidad también. Sí, también. ¿Creéis que el Partido Popular está haciendo lo suficiente o está canalizando bien todo este clima de indignación o tiene flancos abiertos, tiene puntos débiles? Pues seguramente tiene puntos débiles y seguramente le está costando, digamos, digerir esta situación y ver cómo va a actuar, pero de la oposición que haga ahora, pues también depende mucho el futuro de España. Entonces tendrá que organizar su poder en el Senado, su poder territorial, que tiene bastante, y el tipo de oposición que tiene que hacer para lo que tiene enfrente, que yo no veo una legislatura normal en ningún aspecto. O sea, no es decir que gobierne uno o que gobierne otro, estamos en una democracia, la alternancia de poderes es normal, es que no se ve eso, se ve una legislatura que con unos tintes y unas formas poco dialogantes y sobrevolando unos ataques a la división de poderes y a la unidad de España, si quieres económica, bueno, porque la caja única de la parte de los vascos no hemos hablado, etcétera. Que yo no sé si es plenamente consciente de la tarea que le espera. La batalla, los que han empezado a reaccionar, me parece a mí, han sido los diputados europeos, uniendo a Ciudadanos, que están todavía en Europa. Eso están dando bastante la batalla, pero la que le viene encima, no sé si son conscientes de que esto no es una legislatura normal. Miguel Ángel. Sí, nos queda Europa. No, primero el PP. Sí, digo, porque también el PP debería manejar también más su influencia en Europa. Y ahora vamos al PP. Pues claro, también se juega mucho con Europa. Cuando interesa decimos que es asunto nacional y cuando no nos interesa decimos que es asunto europeo. La Unión Europea se ha pronunciado sobre asuntos de infracción de Estado de Derecho. Hay un procedimiento de infracción de Estado de Derecho que es muy complejo, pero también recientemente se ha introducido un procedimiento de preinfracción de Estado de Derecho, que significa que en Europa, la Unión Europea, debata lo que está ocurriendo en nuestro país. Y ahí, como decía Fátima, tanto el Partido Popular como Ciudadanos deberían moverse. Pero sigo insistiendo, no sé si soy utópico, idealista, en los diputados de nuestro país, de todos los partidos, básicamente del Partido Popular y del Partido Socialista. Yo apelo a que haya un entendimiento entre ellos y que voten de acuerdo con los intereses generales de nuestro país y que superen divisiones partidistas. Lo que no sé, me temo que no vamos a conseguirlo, pero es la única vía que veo. Es cierto que el Partido Popular tiene un gran poder territorial, pero, por ejemplo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 50% del voto lo tiene ya el gobierno, por tanto, que poco puede hacer. El gobierno puede no hacer, como está haciendo ahora, no convocar los organismos multilaterales, la conferencia de presidentes o los consejos generales de política. Por ejemplo, iba a haber una política de migración y se ha anulado. Ayer, y se anuló. Por tanto, por falta de quórum. Sí, el Partido Popular tiene sus instrumentos, pero son instrumentos que tienen la fuerza que tienen. Bueno, 2 preguntas muy breves que las quiero hacer, aunque nos pasemos un poquito de tiempo. Decíamos el poder territorial del Partido Popular. A nadie se le escapa que la presidenta de la Comunidad de Madrid está ahí y muchos, yo no sé si esto es lo del huevo o la gallina. No sé si hay movimientos mediáticos que promueven alteraciones en la cúpula del PP, poniendo en tela de juicio a Alberto Núñez Feijóo y poniendo como salvadora
a Isabel Díaz Ayuso, yo no sé si son poderes mediáticos o poderes políticos que generan ese estado de opinión. Sería lo peor, o por lo menos no sería bueno en este momento. Eso por un lado, quiero que me hagáis una reflexión. Y por otro lado, ¿cuánto va a durar esta legislatura? En 2 años hay elecciones en Cataluña y en el País Vasco. Yo creo que a mí me da la sensación que eso es un hito que hay que tener muy, muy en cuenta a la hora de decir cuánto va a durar esta legislatura. Yo, por la parte del Partido Popular, creo que cada uno está donde está y cada uno tiene que trabajar donde está, y que lo último que debe hacer es crear ninguna división. Ya saben, el dicho ignaciano, en tiempos de mudanza... Claro, pero primero porque internamente no les va a beneficiar en nada, y segundo por responsabilidad con el país. O sea, lo que menos importa ahora es si uno está en un puesto o en otro. Están donde están y tienen que ponerse a trabajar para lo que viene encima. Y en cuanto a cuánto va a durar la legislatura, yo no la veo corta. Yo creo que se han dado tantos pasos, vale, no se puede decir hasta hacia el abismo, cosas así terribles, pero se han dado tantos pasos de calado que esto no se ha hecho para durar 2 años. Porque la esperanza de votos, si vienen unas elecciones generales, incluso en Cataluña también para los partidos separatistas, las expectativas no son muy buenas. O sea, de aquí no se va a mover nadie hacia unas elecciones porque se han querido evitar a toda costa. Entonces, cuando tú has dado lo que has dado, pero vamos, no porque lo diga yo, lo que dice Felipe González, por 7 votos has dado todo eso, después no vas a convocar elecciones en 2 años, yo no lo espero. Sí, yo también creo que va a ser larga la legislatura, porque incluso, dependiendo de lo que pase en Cataluña, en el País Vasco, los que queden bien estarán contentos con el acuerdo, digo, de investidura, y los que no queden bien, pues dirán, es la oportunidad de seguir pidiendo cosas para recuperar posiciones, o sea que nadie va a romper, creo yo. Todo el mundo está interesado en un negocio que le viene bien. ¿Y el PP? ¿Y el PP qué puede hacer para...? Ayuso o Feijóo. Sí, no es un momento de plantearse liderazgos. Este partido también es un poco caínita, ¿eh? Sí, pero probablemente a Ayuso tampoco le interesa ahora asumir mayor protagonismo. Tiene su plataforma que es Madrid y está bien posicionada. Y no tendrá interés. Y luego también la mayoría de los militantes del Partido Popular probablemente piensen que no es un momento ahora de fracturas internas porque hacen daño al partido y al país. O sea, que yo creo que va a haber estabilidad en el partido. Bueno, pues aquí queda dicho, aquí queda grabado. Mañana está en nuestra plataforma de YouTube. Creo que de aquí a mañana no pueden pasar muchas cosas, aunque ya nunca se sabe, con este país. Muchísimas gracias a los dos. Cuando preparaba el guión de este programa me acordaba de Típico, que siempre lo sabéis cómo terminaban, ¿no? La próxima semana hablaremos del gobierno. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, porque yo sé que vuestra opinión vale mucho, que no es lo mismo que cueste, sino que vale mucho y es muy bien recogida por nuestros telespectadores. Y nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.